Parashat Shemot, que es el inicio de lo que ustedes tienen como Éxodo, que en el libro de Éxodo, si bien hay una historia que es cuando el pueblo de Israel sale de ¿dónde? Bueno, ahí está la historia que el pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Cómo se dice Egipto en el lenguaje sagrado? Mitzrayim, muy bien, que significa constricción, que significa conflicto, presión significa. ¿Ok? Y también está relacionado, bueno, con otras cosas. Y es la precursora, Mitzrayim, es la precursora de las bendiciones, porque no pueden venir bendiciones si antes no vino una constricción. Siempre funciona esto así. ¿Está bien? Le digo porque por ahí para el creyente occidental, hallarse en algún estilo de constricción, de alguna tensión, es como algo malo. Uy, ¿por qué me vino esto? Yo que quería vivir tranquilo, No, te está anunciando cuando viene una constricción, según el tamaño de esa constricción, te está anunciando que viene primero, tres cosas viene. Primero, una figura de salvación a tu vida, un ser de salvación. Un Moisés Rabbeinu, un Moisés. Segundo, viene un estado de liberación, porque a veces la persona está libre y no tiene un estado de liberación adentro. ¿Está? Y tercero, viene la materialización de esa liberación. No quiero complicarle mucho con esto. Capítulo 1 y versículo 1. ¿Quién se anima a leerlo, por favor? Estos son los nombres de los hijos de Israel que estaban en Egipto, con Jacob. Cada uno entró con su familia. Ok. Y si bien ustedes saben que a la escritura hay 4 niveles de entendimiento. ¿Sí? Lo literal, lo simbólico, lo trascendente simbólico y el sod, lo secreto. ¿Sí? Por ejemplo, les puedo decir cuando Jesús estaba, que dice que vino una mujer enferma de flujo de sangre y decía, si yo tocar el borde de su manto, seré salva. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Anirrofe, dice, no es salva, y la palabra es sana. Pero bueno, en algunos contextos la sanidad es como un sinónimo de salvación también. Y claro, en el Nuevo, literalmente dice que una mujer quería tocar el borde de su manto, pero en nuestra cultura occidental, ¿qué es un manto? Es como un camisón, un manto, una cosa, una tela. Bueno, entonces, manto sí, pero si ya lo leemos en el segundo nivel, dice, si yo tocare sus tzitzit, no es manto. ¿Y qué era el tzitzit? Son los 4 bordes que están, ¿en dónde? ¿En dónde? En el talit, el manto de oración. Entonces ya te empieza a decir otra cosa, ¿ves? Ahora, si bajás una tercera, te está diciendo, porque el tzitzit que tocó la mujer, ¿dónde estaba? Los que, cuando uno tiene un manto, ¿sí? O para el frío, vas a ver que 2 puntas te quedan adelante y 2 atrás. ¿Cuál tocó la mujer? ¿Los de adelante o los de atrás? Claro, dice que Jesús se dio vuelta y dijo, ¿quién me tocó? Si lo hubiese tocado adelante, hubiese dicho, ¿qué onda, mujer? ¿Sí? Se dio vuelta. Los tzitzit traseros, o sea, de la parte de atrás, están relacionados juntamente a la palabra rofé, que es sanidad. Y están relacionados a los mandamientos con el prójimo. ¿Se entiende? Y es más, cuando se hace un estudio más exhaustivo, se ve que era un tzitzit muy específico el que tocó la mujer. ¿Ves? Pero bueno, ves que tenés una lectura por arriba. La mujer quiso tocar el manto de Jesús. Bueno, te das cuenta que esa mujer no era una mujer cualquiera, era una mujer que por algunas causas tenía una enfermedad con la sangre, ojo. ¿Y cómo es sangre? Nefesh se dice. ¿Y sangre qué es? Nefesh, que significa alma también. Tenía una enfermedad del alma, ¿ves? Eso ya es nivel sod, nivel de secreto. La Biblia es tan maravillosa, tan generosa, que de todos modos el primer nivel te va a dejar alguna aplicación. ¿Sí? No todos van a entrar en el 4.º nivel, que es sod, porque para eso hay que tener alguna instrumentación y maquinaria y entendimiento de idioma y otra cosa.
Pero si podemos acceder, accedamos. Bueno, entendiendo esto, que hay 4 niveles, vamos a leerlos desde el Sot a este primer texto, porque ahí dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Si uno lo lee así, en el primer nivel, va a parecer que los nombres que vengan, dice, ¿son los nombres de quién? Muy bien. Bueno, y en el original está separado. Ze, Shem, Benei Israel, Shem Shel Benei Israel. Estos son los nombres que les pertenecen a los hijos de Israel, pero no son los nombres de los hijos de Israel. Ahí ya hay una diferencia, ¿ves? No sé si me está claro. Bueno, cuando vos lo lees en el primer nivel, parecería decir que los nombres que va a mencionar son los nombres de los hijos de Israel. Pero realmente lo que dice es, los nombres que vienen a continuación son nombres de Dios que se le está dando a los hijos de Israel. O sea, técnicamente sí son de los hijos de Israel. Porque los nombres a los cuales va a hablar este libro, Shemot, Éxodo, son los 72 nombres ocultos de Dios. Entonces no importa que después dice la tribu, bueno, sí, cada tribu, cada pueblo dentro de Israel entendió y estudió ciertos nombres de Dios. No sé si lo vamos entendiendo acá. ¿Está? De hecho, el libro, Shemot, ¿qué significa? ¿Qué significa? Nombres, parece decir, los nombres de la gente. No, Shemot por los nombres de Dios. ¿Se entiende? Bien. Okay. Pasa que esto se ve en el original. En castellano se pierde un montón de cosas, ¿sí? Bueno, después otra cuestión que ya lo vamos a mencionar. Cuando Moisés, el faraón se había puesto terco, y más terco, más respondía el cielo y Moisés. Más duro, ¿se acuerdan? ¿En qué pasó eso? En las plagas. Bien. Y cuando uno lo lee así, en el primer nivel, lo único que encuentra es, bueno, Faraón se puso duro y Moisés oraba a Dios, una cosa así, ¡pum!, cayó una plaga. Cuando se lee profundamente, más junto con libros que te hablan de la gramática, de la formación del significado hebreo, te vas a dar cuenta que Moisés lo que hacía era usaba nombres de Dios. ¿Está? Entonces, cada señal que hizo Moisés fue que soltó un nombre de Dios que podía hacer X cosa. No era tan neutro Moisés, que, bueno, Diosito, por favor, defendeme de Faraón, porque es paró la palabra, ¿entendés? Paró, ¿sí? Entonces, comienza el libro de Shemot ahora, y son 6 semanas donde el mundo espiritual, y siempre se sabía, cuando estaba el primer y el segundo templo, de hecho, en la época de la iglesia primitiva, cuando todavía estaba el templo, después fue destruido, pero todos sabían estos espacios de tiempo que había favorables para tales cosas. Bueno, lo favorable para ahora es específicamente un espacio espiritual llamado Shovavim, que es las liberaciones por medio de la ejecución de los poderes espirituales. Así como está el Rosh Hashanah, que uno espera que Dios tenga, que dice, y no borraré tu nombre del libro de la vida, esperamos ser hallados bien en el libro. Está Rosh Hashanah, está Yom Kippur, está Pesach, que si bien nosotros bajo Cristo no es que lo tenemos que festejar para salvarnos, simplemente nos muestra un calendario espiritual de lo que Dios hace. ¿Sí? Entonces no es que lo hacemos para salvarnos y tampoco que lo tenemos que hacer exactamente, sin embargo podemos entender cosas. No sé si me explico. Cuando Jesús fue entregado en la cruz, qué casualidad que fue entregado en la víspera donde era entregado el Cordero, y eso era una de las moedas, una de las, ya lo expliqué, de las fiestas del Señor. Fiesta no en el sentido divertimento, sino una conmemoración terrenal de algo que está pasando en esta sincronía arriba.
Tiene que ver con conocer un poco los tiempos del cielo, ¿sí? Yobabim, entonces dijimos, son 6 semanas, que es momento propicio para, bueno, el conocimiento de los 72 nombres de Dios. ¿Ok? Los 72 nombres de Dios ejecutan cosas. ¿Me explico? Entonces, Yobabim es una progresión de la utilización de los nombres de Dios en una escala que de ese conflicto que tenían con Faraón lo llevó a Israel a que se puso cada vez más tensa y terminó en la liberación total de Israel y en la destrucción total de Egipto y de Faraón. ¿Se entiende? Entonces también podríamos decir que Yobabim significa, porque el valor de esa palabra significa liberación total. Y se lo aclaro porque a veces el creyente quiere tener una liberación total basada en la tranquilidad. Ay, tuve unos días tan piola, tuve unos días tan tranquilo. Cuando vos ves toda la liberación en la Biblia, siempre ve lo mismo. O sea, Israel sale de Egipto, ¿cómo? Con plagas tremendas que oscurecieron el sol y pasó. Bueno, después lo mismo pasa con Josué y Caleb, con los gigantes, después el rey David y Goliat. Siempre está esto. ¿Está bien? Ahora, dice, estos son los nombres Shel Bnei Israel. Shel es una palabra que significa de quién es posesivo. No es de todo el mundo estos 72 nombres. Por eso es normal y no se espera, así como cuando se enseña en las iglesias, hay contenido que es súper evangelístico y, esto lo tiene que saber todo el mundo. Díganme un principio que todo el mundo debe saber. Por ejemplo, los 4 leyes espirituales. Todos son pecadores, estamos destituidos, si alguien no nos restituye, no teshuvá. ¿Sí? Para eso vino Yeshua, Jesús, para conectarnos por medio de su sacrificio, y al que cree le recibe y hace teshuvá, que es el retorno a él, ¿ok? Que Dios ama al pecador, ¿o no? ¿Sí? Que Dios sana, salva y liberta, ¿ves? ¿Sí o no? Ahora, hay aspectos de Dios que no deben ser exteriorizados, porque el mundo no está en la condición de poder escucharlo. No sé si me entienden. ¿Me explico? Hay cosas que solamente si vos tenés el Espíritu Santo las vas a poder sobrellevar. Que de hecho, si vos no tenés el Espíritu Santo, o estás en pecado, enojado con algún hermano, distanciado, no tenés comunión con el Espíritu Santo, no hay fluidez de Dios. Si te pasa eso y agarrás ciertos textos, te van a pegar parece que te pegan un palazo. ¿Quieres que te muestre alguno fuerte? Que siempre les menciono. Dice que una mujer venía, siempre nos gusta entenderlo a Jesús como el hombrecito bonito, casi asistencialista. Vengan, sean buenos. Y dice que una mujer vino y le pidió un milagro y estaba comiendo el Señor. Y esa mujer venía ¿de dónde? De Samaria. ¿Sí? ¿Qué era Samaria? Israel tenía un monte y el templo, y los samaritanos tenían otro monte y otro templo. Y la samaritana le pidió un milagro. Y bueno, Jesús, el Señor de los milagros, en teoría tenemos la tendencia, bueno, hay que hacer milagros. Y Jesús le respondió esta tremenda respuesta: mujer, yo no he sido enviado, sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vemos a un Jesús que vino una mujer pidiendo un milagro necesitada y le dijo: yo no he sido enviado. O sea, yo solamente fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer, ¿qué dijo? Sí, Señor, pero aún los amos. Y le dijo, y escuchen que esta es peor todavía, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. A una mujer necesitada que vino a pedirle un milagro y le terminó llamando perrillo, y que él no vino a ella ni a ellos. O sea,
¡Wow! A nadie se le ocurre entender una acción casi discriminadora de Yeshua. Claro, como te dije hoy hay 4 niveles de entendimiento. Cuando vos vas a ver qué es Perrillo, qué es Keleb, que son personas que tienen pura emocionalidad y no tienen Ruach, entenderás que hay ciertos milagros que si se hacen sobre una persona que no tiene Ruach y tiene solamente emocionalidad, la podés fulminar con un milagro de eso. Entonces Jesús no era malo, le estaba cuidando a una vasija que era la mujer que no estaba capacitada para recibir semejante milagro. Y Jesús que agarró y dijo, bueno, mujer, grande es tu fe, sea contigo como tú quieres, y de aquel momento fue salva. Pero no dijo y de aquel momento fue de Israel. Le dio el milagro nomás, ¿está bien? Bueno, y entendiendo esto también entendemos qué es Israel. Que Israel no es la nación física o la nación física judía. ¿Qué es Israel? Por eso a veces hay un plato, uno se hace el plato porque en teología todavía se está debatiendo para esta promesa, por ejemplo, pues se arman los debates por ahí. Bueno, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Y te salta un estudioso de la Biblia y te dice, pero esa promesa no es para los creyentes, era para Israel. Israel te dicen. Entonces cuando vos decís, uy, pará, ¿será verdad o no es verdad? ¿Y a usted qué le parece, verdad o no? Todo el lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. ¿Será verdad o es para Israel o es para la iglesia? ¿Es verdad o no? ¿Para la iglesia? Pero si se lo dijo Josué y Caleb. Y no existía la iglesia. Y era Israel. ¿Está? No sé si me van entendiendo esto. Israel es un estado. Es un estado, no es un grupo étnico o una religión llamada cristiandad. Es un estado. En la religión en un lugar de culto puede haber 80 personas y haber 3 Israel. Porque el otro está pensando, bueno, ¿qué tengo que hacer cuando vuelva? Que esto, que el tema económico me oprime, que el otro me molesta. No son Israel, no están en ese nivel. Y puede haber una persona que recién hace un día que está congregando y ya está entendiendo que Israel es, ¿qué? Roshli. Nosotros somos la cabeza, es una persona que asume como propia la responsabilidad de ser co-creadores del mundo. Por eso cuando Bereshit, Génesis dice Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz, y eso significa un montón de cosas, traducido ahí como en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice que creó a Adán. Pero cuando va repartiendo las cosas, no se las reparte a Adán, sino dice a la cabeza de Adán, y ahí no está traducido lamentablemente en Génesis. Cuando Dios administra las autoridades de las cosas en la tierra, no se la da a Adán, se la da a la cabeza de Adán. Y es una forma solapada de decir Roshli. O sea, en Adán había muchas humanidades y algunas de ellas serían Israel. No sé si me explico. Por eso, ojo, porque cuando... Bueno, agarra un versículo de la Biblia, mirá, Dios me promete, serás próspero en todo, listo. Vos tenés que preguntarte si vos estás siendo Roshli, si estás siendo Israel. Y nadie se asuste, ya le dije, no si estás viviendo físicamente. ¿Me explico o no? Ahí te voy llevando claramente con definiciones. ¿Y quién es Israel, básicamente? Una persona en la cual, escuchen, los conflictos materiales no le afectan la espiritualidad. Una persona que me dice, a mí me afecta, me preocupo por lo económico, listo, ya no es Israel. Es cualquier cosa menos Israel. ¿Me explico? Porque Israel es el descenso de la espiritualidad sobre la materia. Eso es, básicamente. Eso también lo dijo solapadamente Yeshua, Jesús cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Cuando ves, el primeramente te habla de primacía, que tiene que ver con la cabeza. Siempre en pictografía hebrea, primacía o algo primero es la cabeza. ¿Sí? El Melech a Olam, y dice ahí el rey, ¿cómo se llama? Buscar primeramente el reino de Dios, y en realidad esa palabra dice buscar primeramente al rey de los cielos. ¿Me explico? Cuando una persona se convierte en Israel, de hecho, ¿puede una persona ser Israel si no
retorna, si no está en teshuvá, si no está en arrepentimiento? ¿Puede una persona ser Israel si no es humilde? El único Israel es aquel que se arrepiente de sus maldades. No el que le atribuye a otra cosa o al mundo o a otra las cosas mal. Porque Dios solamente permitió que el ser humano pueda ver, escuchen, el mal afuera que lleva hacia adentro. Todo lo que vos ves mal afuera es porque es un área que no estás controlando adentro. ¿Viste cuando dicen el ladrón cree que todos le van a robar? ¿Sí? Bueno, esa persona probablemente no tiene el dominio sobre los impulsos, sobre las cosas. ¿Sí? La gente que cree que los otros malos... Bueno, por eso también la Escritura dice, al puro todas las cosas son... Claro, al que es puro, ve hacia afuera puro. ¿Me explico? Vamos a ver las características de un Bené Israel, porque dijo que los 72 nombres de quién eran. Ahora le hago una pregunta, hermanos. ¿Por qué no se expande hacia toda la creación esto? ¿Por qué no se le dice a todo el planeta, che, estos son los... Y esto se usa así? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios lo dejó ahí como velado? ¿Por qué? La gente sin Israel, que no es Israel, que no tiene... que no asumió la responsabilidad... Definamos Israel. Personas que asumieron como propio el peso de traer la espiritualidad a la tierra. Pues hay gente que congrega que no es Israel. Es más, si una persona congrega y va y dice, yo voy a que me den espiritualidad, no es Israel. Moab puede ser, Moab tenía ese espíritu. Le encantaba la espiritualidad, pero que alguien se le da y él absorberla. Terminó siendo un enemigo de Israel. El compromiso personal de uno buscar la espiritualidad a Dios. ¿Sí? En sus diversas manifestaciones. ¿Sí? Por eso hay 72 nombres, porque Dios tiene muchas manifestaciones. Bueno, resolviéndote, te voy a resolver la pregunta que hice recién del por qué Dios no lo suelta hacia afuera. Hermanos, ¿vieron lo que hizo el ser humano cuando tiene poder? En una ocasión descubrió el átomo, la fusión nuclear, y hizo una bomba nuclear. Descubrió la utilización de la pólvora y mató al prójimo a metralletas y a bombazos. Imagínense si le he revelado al mundo común cómo son la expresión vocal de los 72 sagrados nombres de Dios, cómo mencionarlo y hacia dónde dirigirlo, porque hay nombres que lo que Faraón vio. ¿Cuántas plagas hubo en Egipto? 10, porque solamente le llegó a decir 10 nombres. Si llegaba al 11º nombre, no existía más el mundo entero. No sé si me entienden. Y quedaban... O sea, son 72, hay un arsenal que uno tiene que tener un corazón muy, muy limpio. Por eso tampoco los vamos a explicar a los 72 nombres de Dios. Solamente lo menciono para que vos entiendas el poder y la grandeza y la gloria de Dios manifestada en su Hijo Jesucristo. Uno de los nombres de Dios es Yeshua, salvación. ¿Sí? Que nos conviene entrar por ahí. ¿Me explico? Porque es un nombre extremadamente... Es como que si Dios, el Todopoderoso, el Indefinible, pudiese manifestarse de 72 formas distintas. Y hay algunas formas que... No sé si me están entendiendo. ¿Sí? Hay manifestaciones divinas que no les conviene. Imagínese si uno conociera un nombre de Dios que significara ¿cómo se llama cuando alguien es el intransigente? El perfeccionista absoluto. Mirá, si vos quisieras comunicarte con ese nombre de Dios, ¿qué te pasaría a vos? ¿Qué te pasaría? ¿Por qué no podría? ¿Me explico? De los 72 nombres de Dios,
hay nombres que son más relacionados al perdón. ¿Está? Atarrofé, por ejemplo, el que sana el cuerpo, conviene. ¿Está? Y hay nombres que tienen que ver con una exigencia que si vos lo mencionaras, ni vos das en esa exigencia. El primer perjudicado serías vos. Y no porque el nombre de Dios esté mal, sino porque no te da la altura. No nos da la altura. ¿Me explico? Bueno, vamos a las características de un Bené Israel, de un hijo de Israel, al cual le pertenecen los 72 nombres de Dios. Número 1. Personas que están comprometidas en tomar el control de sus emociones. Cuando la Escritura en el libro de Deuteronomio dice no comerás la sangre con la carne del animal, dice no tomarás la carne, y se sabe que, bueno, literalmente la sangre es la palabra nefesh, que significa alma. Hoy se está descubriendo, por ejemplo, en algunas universidades, el efecto de varias tribus que comen la sangre de los animales y que empiezan a tener conductas similares al animal que comieron. ¿Sí? Si un animal de poco entendimiento y consumen su carne y su sangre incluso. En nuestro occidente es raro que alguien coma sangre. Pero resulta que en las células de la sangre está guardada la memoria genética de los traumas o dolores que ha tenido el animal ese. ¿Sabían eso? ¿No? Bueno, un dato cortito. ¿Ustedes saben, conocen la comida kosher? Bueno, comida kosher es comida hecha, no solamente hecha, sino que también preparada con los parámetros bíblicos. Y se estaba analizando una diferencia de efecto que hacía la carne la carne vacuna, entre nosotros los occidentales y algunos lugares de Israel. Y surgió porque había un estudio donde se mostraba que algunas personas que comían carne, después la carnitina, y creyeron que era la carnitina, la persona tenía reacciones más violentas, ¿sí? Más duras. Y cuando buscaron lo mismo en alguna localidad de Israel, vamos a observar lo mismo. Y ellos comían y estaban totalmente tranquilos. Hacían una medición de presión arterial, a nosotros nos subía y a ellos no. Latidos cardíacos y adrenalina, nos subía y a ellos no. ¿Qué pasa? Si es la misma, una vaca es una vaca. Descubrieron esto que les voy a decir. Que nuestros mataderos, están las vacas ahí y las ponen en una fila y la vaca de adelante, ¡pum!, se escucha, la matan, se escucha el grito. ¿Cómo se llama cómo hace la vaca? El mugido. Y la vaca de atrás pegada se aterroriza al punto que dispara adrenalina en su cuerpo, trata de dar patadas, o sea, tiembla. No importa lo que haga, porque la agarran y la degollan igual y allá en Israel, a los mataderos kosher, ¿qué se hace? Los animales están, número 1, adentro de un corral, separados del animal que va a ser sacrificado. Número 2, no se puede estar a menos de 70 metros del corral, de los otros animales, no pueden escuchar nada de los otros animales. ¿Está? Número 3. Es una incisión específica en no sé si la carótida específica, donde, ¡pum!, el animal se desangra en 6 segundos. Una cosa así, ¡pum!, cae, chao. Ni hablar, acá en Argentina agarran, yo vi el chancho que le pegan el mazazo y a veces, no lo matan y le siguen dando, y el chancho, y le pegan, y bueno, lo chusean, y le robo, y el chancho lo morde. La adrenalina que queda en la carne, ¿quién se la come esa adrenalina? Anahnu, nosotros. Ahí comimos carne, pero también comimos alma, porque un estado emocional es parte del alma. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo que se vayan, no, pero es para considerarlo. Y se sabe que en el reinado milenial no va a haber la misma, porque el ser humano no va a comer carne, ¿sabían? ¿Sabían? No, va a haber una forma de carne que no sale de los seres vivos. Eso está... Yo a veces me pregunto si no es esta nueva forma de carne. Hace poco comimos una hamburguesa, la veggie burger, not burger, o sea, hamburguesa no hamburguesa,
que te decían que es espectacular, que tiene todo el mejor gusto de la carnita, qué sé yo, y vos vas a comer. Mira, mejor que la milanesa de soja que he probado es, y que la hamburguesa de soja esa que pobrecita, mejoraron, van avanzando. Pero bueno, lo cierto es que llegará un momento que el ser humano tome la responsabilidad de tomar el control de la creación y administrarla bien, de mitigar el dolor en toda la creación. Hay cosas que nos suenan sensiblonas, por ejemplo, pobrecito, que no nos gustan que nos maltraten a las vacas. Ah, sí, pero me gusta la costillita. Esa es una bipolaridad que la vivimos hoy porque estamos en un proceso intermedio, todavía no se estableció el reino total. Va a ir para allá. Dice la Escritura, jugará el niño con el lobo y el cordero, un cordero los pastoreará, no, al revés, jugará el lobo y el cordero y un niño los pastoreará y habrá una serpiente y el niño jugará con la serpiente y no pasará nada. Pero no, eso no va a pasar de casualidad, va a pasar porque el ser humano va a decir, ¿cómo puedo hacer para sacar el dolor del mundo yo? Hoy parece increíble porque el ser humano no importa, o sea, ¿está? Por eso lo que te estoy diciendo, que los sagrados nombres de Dios no son para todo el mundo, pero el mundo no está en condiciones de todavía. ¿Ok? 2. Corregir. Persona que se deje corregir y que busque la corrección. Tikkun llamamos a esta corrección. Cuando uno va a la Keilah, a la congregación, y dice, yo deseo ir para cambiar algo mío. Que es mucho más que decir, yo voy porque hay que congregar. Yo voy porque, bueno, dice la Biblia, no, dejando de congregarse. Si solamente ese mandamiento te sostiene, te vas igual que como viniste. 3. Asumir los compromisos y respetarlos. Cuando Jesús a la higuera, que es figura de un grupo humano, le dijo, dame un fruto, ¿sí? Vino un discípulo y le dijo, Señor, todavía no es tiempo de frutos, yo lo pedí ahora. La higuera podría haber dicho, bueno, yo considero lo que el Señor me dice, yo aprendo lo que el Señor me dice, yo medito, no, ¿sabe? Aparte la palabra fruto en hebreo, está emparentada a la palabra acción tácita. Por eso, en los primeros, en la Torá, cuando alguien me dice, no, ¿por qué la Torá? Si en el Nuevo Testamento no existe más la Torá. Hermano, cada vez que veas que dice, abrían las Escrituras, leían las Escrituras, estudiaban las Escrituras, es la palabra Torá. No había, en el Nuevo Testamento no había Nuevo Testamento porque no se había terminado el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y está llena de mandamientos. Quiero que entiendas que ahí no había, vamos a hacer sanidad mental, a ver, vamos a hacer sanidad emocional para que vos sanes tu figura paterno-maternal y corrijas la concupiscencia anterior, para que vos veas de dónde sale esa raíz de rebeldía que todavía no te... Era hacer. Y ahí se probaba, en la cancha se ven quién tenía o no el Estado de Israel, el que se fundía en Dios y decía, yo quiero cambiar, yo vengo para que me cambie, y el que no lo podía lograr porque no tenía espíritu. Corregir, entonces dijimos, tomar el control de sus emociones, corregir, co-crear, me faltó co-crear, personas que están diciendo, ¿cómo puedo mejorar la creación de Dios? ¿Sí? En nuestra cultura occidental cristiana muchas veces se considera que la creación se terminó. Ah, ¿qué es la creación? Ah, lo que Dios hizo allá unos días. La creación sigue adelante. ¿Me explico? En una expresión, y Jesús los refutó a los fariseos cuando le dicen, ¿ustedes se enojan tanto porque yo digo que soy hijo de Dios? Cuando en vuestra misma ley dice dioses sois. ¿Chan? ¿Cómo dioses sois? La palabra ahí usada para dioses sois es co-creadores. Entonces Jesús le estaba diciendo, ¿qué le molesta que yo diga que soy hijo de Dios cuando ustedes saben que el compromiso de ustedes es ser co-creadores, mejorar la creación?
¿Ves la diferencia en espiritualidad que a veces tiene el cristianismo occidental? No, voy a la iglesia para que alguien me unja, me hable y yo no tengo ninguna participación, no hago nada, no participo, no hago nada, pero eso no es ni hijo de Dios. No hay Israel que no tenga participación. Cuarto, es la persona que conoce los 72 nombres de Dios. Quinto, que los usa. Sexto, que se apropia. Y acá vamos a definir algo. ¿Qué es apropiarse de los nombres de Dios? Ver en un nombre de Dios un atributo y reconocerlo y querer absorberlo y uno convertirse en lo mismo. Repito, ver en Dios un nombre específico, descubrir uno de esos 72, ¿sí? Ver ese atributo, reconocerlo, absorberlo y uno mismo convertirse en eso. A ver, díganme un nombre de Dios que ustedes conozcan. Ok, bravo ese. Porque ese nombre es el del atributo de la no tolerancia al error. Por ahí la gente le pone a los negocios y yo digo, si supiera que está diciendo no tolero errores, pero lo que pasa es que cuando vos declarás eso, a vos tampoco te toleran ningún error. Más vale que no erres en nada. Es un plural de evaluación de ley y ley nomás ese nombre. ¿Sí? No es malo. ¿Sí? Estamos entendiendo que... A ver, entendemos que no es malo, ¿no? Pero es tan puro y santo que ojo con el nombre que yo menciono. Porque es como decirle al Dios santo... tú y yo seamos así de santos, te mata, te tienes que eliminar porque vos no podés ser así. Entonces conviene decir, tú eres santo, yo soy un aprendiz hijo. ¿Ok? Muy bien ese nombre, ¿está? Pero a veces sí es necesario. Por ejemplo, porque ese nombre habla del atributo de las evaluaciones de las cosas. Por ejemplo, Señor, yo no sé si me estoy autoengañando. Me parece que me estoy autoengañando. Entonces te pido, y se menciona ese nombre, que me des la claridad de la evaluación donde estoy parado. Y ahí vas a ver cómo fluye esa impartición. No sé si me entendés. Pero no se la apliques a otro porque te das a rajatabla y después a rajatabla te cae a vos también. ¿Me explico? Vamos con otro nombre. Vamos. Sebaot, de los ejércitos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, por eso es importante conocer los nombres de Dios. Uno tiene un primo que está pasando una situación difícil, conflictiva en la casa. Yahweh Sebaot, ayúdalo a tener paz. ¿Qué va a pasar ahí? Porque juntamente también está escrito, esto es la introducción nomás a Shemot, pero también está escrito que juntamente con detrás de estos 72 nombres de Dios hay 60.000 ángeles. Ya vamos a ver los nombres de los principales. Entonces cuando uno suelta un nombre, invoca una región angelical de ejercicio que responde a ese nombre. ¿Me explico? Cuando uno dice médico, está invocando, cuando uno dice los médicos de la Argentina, y a todo médico de la Argentina. ¿Sí? Queridos taxistas, ¿a quién está invocando uno? ¿Ok? Otro nombre de Dios, a ver. ¿Otro? Porque el príncipe de paz, Zar, y está relacionado a Melquisedec. Melchizedek sería porque en realidad es rey de paz. ¿Sí? Bueno, Melchizedek. ¿Se acuerdan en el sacerdote de Melquisedec que muchos agarran y dicen, frutean, viste? Melech Sadok tiene que ver con que el rey de justicia, Melech Sadok es rey de justicia. Y cuando vos los pegás a esos dos, nace la paz, porque no puede haber paz si no hay justicia. ¿Está? ¿Sí o no? Shiret, que tiene que ver con la provisión, ¿no? Pero Shiret significa provisión. Nada más. Algunos lo han llevado ahí hicieron doctrinas con eso, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, si una persona está enferma, ¿qué nombre de Dios oraría? Y yo ya sé que, y ¿sabes qué?
Quien ves, quizá esto me decía, no, yo oré sin saber nada y Dios me respondió igual. Sí, claro, por supuesto, porque hay niveles. Pero la idea es que si Dios te reveló algo en la palabra y te dijo que estos son los nombres para los hijos de Israel, y si vos vas creciendo en la gracia y conocimiento, unido a la cabeza, la rosh, es la idea que empieces a conocer estas cosas. Pero, por ejemplo, ¿vos orarías por Shiret cuando hay una persona enferma? Decía, oh Dios de la provisión. Y alguno lo podrá tironear, pero la provisión de la sanidad te puede... ¿Está? ¿Otro nombre de Dios? Ese es el nombre más evasivo, porque Hashem significa el nombre. Claro. Pero sin embargo tiene una utilidad ese nombre. Cuando, por ejemplo, ¿por qué aparece el nombre de Hashem? Primero, no aparece el nombre de Hashem, es una evasiva. Está para reemplazar el Yod-Kei Vav-Kei que aparece en Éxodo capítulo 3:14. Porque es tan poderoso y sagrado ese nombre que, bueno, cuando muchos traductores empezaron a traducirlo, dijeron, vamos a ponerle el nombre, yo soy el que soy. Entonces, ese nombre tiene mucho que ver cuando uno está en un entorno donde la pronunciación de Dios puede no ser tomada en serio. Entonces, no le vas a soltar una perla que revele una característica muy íntima de Él. El nombre, ¿está? Sigues, es el nombre de Él, pero no le estás diciendo mucho, por ende hay menos riesgo de un gran pecado que es la blasfemia contra el nombre de Dios. No tomarás mi nombre en vano. No sé si me entienden. ¿Y a ustedes en quién creen? ¿En qué Dios creen? En Hashem, le decía. Ya está, ¿está? Ahora, si es un hijo de Dios, que ama a Dios, que quiere hacer el bien, que quiere... Pues, ahí le va a decir, y bueno, en Abba, ¿sabes qué? Padre. ¿O cómo Abba? ¿Hay un Dios con un nombre? Sí, Abba. ¡Wow! Entonces Abba y para los hijos de Abba. O sea, la idea universal es que son todos hijos de Dios. Y la Biblia dice, Juan 1:12, a los que le recibieron, Lekab, el mismo... Lekab casualmente es el mismo vocablo que otra palabra, que es recibir. Bueno, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿viste? En su nombre, singular. ¿Y qué nombre es ahí? Yeshua. Porque está hablando de Yeshua ahí. ¿Me explico? Si bien Yeshua, dice, en él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, sí, técnicamente él puede ser Yahweh Sebaot. O sea, de hecho, miralo en Apocalipsis. El Yeshua, que es el Salvador, en capítulo 1 de Juan, viste, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era con Dios. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad, con las sandalias. Ese mismo es el Yahweh Sebaot, que viene vestido de rojo en la sangre de sus adversarios, que pisa el lagar de la ira de Dios Todopoderoso y destruye. ¡Wow! Sí, es todo Él. ¿Entienden? ¿Está bien? Bueno, entonces Hashem, sí, el nombre, es una forma de decir, bueno, si yo creo que alguna persona lo está preguntando esto mal, o solamente para evasivo, o no tiene ni idea, o es respetuoso con la divinidad, bueno, ¿cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios. Y dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, esta es la primera parte de la estructura espiritual. Esa oración en realidad te está mostrando la estructura espiritual que hay desde los cielos hacia los mundos, que son Olam, significa ocultamiento. Mundos es la palabra Olam, que es mundos, ¿sí? En plural y es ocultamiento, y se hablaba de 10 mundos, que son 10 niveles en las cuales los seres podemos estar. Hay gente que está en el nivel mineral y otro en el nivel angelical prácticamente. ¿Y quién es Israel? ¿El que está a nivel angelical? No. Es el que está subiendo. Y eso es lo maravilloso, no importa de dónde parta. Puede ser una persona que no conoce nada de Dios, pero que está comprometido. Yo voy a conocer las cosas de Dios. Quiero que Dios me corrija. Voy a co-crear, voy a empezar a cambiar mi entorno para que esté bien. Quiero conocer esos 72 nombres de Dios. Los quiero usar y los quiero apropiar. Quiero ser yo un Yeshua.
Y antes que alguien me tire con algo, ¿cómo? Yeshua hay uno solo. Pero si en Tesalonicenses dice que por primera vez nos llamaron con la palabra, ¿cómo? Ktan Yeshua. Pequeños Yeshua. Ktan. ¿Sabías eso? La Biblia te llama pequeño Jesús. Tocar lo que tenés que decir, ¿vos sos como un pequeño Jesús? Y no me lo tomes en el sentido poético, bueno, como algunos rasgos buenos había en Jesús también, vos tenés una nariz igual que Jesús. No, al tener el mismo ruaj, espíritu de Jesús, hay mucho de Jesús. Lo que pasa es que a veces a tu mente no le cae esta ficha. Por eso tenés que iluminar esa mente con el entendimiento, ¿ok? Con el ruaj. Cuando el texto, el capítulo 1 dice, y la parashá anterior, el segmento anterior te dice que Yosef era abajo de Faraón, el segundo, ¿te acordás? Y que después dice que vino Jacob, ¿sí? Hay un aparente error. Porque hay un número que está sacado de las traducciones modernas que dice que cuando vino Jacob, escuchen esto porque piensen porque parece como una incoherencia. Estaba Jacob, ¿quién era el papá de Yosef? De José. Jacob, el papá de José, ¿ok? José se va a Egipto, Mitzrayim, constricción, y bueno, tiene una familia y tiene 2 hijos. ¿Cómo se llamaba? Exacto, que era Efraín. El arte de dominar lo natural, trabajo, dinero, responsabilidad, horario, materia. ¿Está? Menashe era el arte de manejar las esferas espirituales. El símbolo de que Yosef manejaba las 2 cosas. Por eso terminó siendo quien terminó y salvó la vida del planeta entero. ¿Está bien? Bueno, la cuestión es que después se fueron a buscar. José quiso buscar a su papá, Isaac. Pero lo raro que dice en los textos originales es que cuando fue a buscarlo a Isaac para que conozca el pueblo de Israel que había ya vivido en Egipto. ¿Cuál pueblo? Si no había pueblo, estaba el hijo nomás y los nietos. Y cuando te habla de los números, porque hay un par de fechas ahí que fueron quitadas, uno se imagina que como no se entendía, bueno, ya está, saquémoslo. A veces nos han querido favorecer y no nos metemos en lío. Bueno, lo han logrado en una parte y se perdió algo también ahí, lamentablemente. Cuando viene Jacob a Israel, uno cree que viene el viejito. Esa es la sensación de la parashá anterior, viene el viejito. Ahora, ¿te acuerdan que los bendijo cruzados? Bueno, la bendición que soltó sobre la cruz era sobre Efraín y Manasés y todo Israel, el pueblo atrás. Dice otra traducción. ¿Cómo? Si no existía, si el pueblo fue si no nació después, no le tomó una banda de años. Por eso este mismo texto dice, hubo en la tierra de Egipto un faraón que no conocía a Moisés. ¿Cómo? A Yosef, ¿cómo no lo conocía? José era conocido en todo Egipto, en todo el planeta. Lo que te está diciendo fue un cambio de era donde Dios permitió que una persona que se consideraba autoridad como el faraón, que significa el mal habla, hiciera como que no le importaba todo el bien que había hecho Yosef. ¿Se entiende? Y esto lo permitió Dios. Y Jacob pidió pidió un favor, que era que cuando él muriera, ¿qué pasaba? Lo enterraron en Egipto, en cualquier lugar. ¿Dónde? Ajá, Macpelá. ¿Sí? He mostrado imágenes de... ¿Sí? Y dice, la escritura, la original estamos hablando, lo normal sería que Israel llorara cuando se murió Jacob. Pero dice, y Egipto lloró, y los varones de Egipto lloraron, y los sabios de Egipto lloraron cuando murió
y a Jacob. ¿Por qué murieron? ¿Por qué lloraron? Egipto era un lugar corrupto con hechiceros de lo peor que había. Viene este hombre justo a visitarlo al hijo y conoce a los nietos, los bendice, bendice un pueblo misterioso que todavía no estaba encarnado, estaban las almas nomás. Y todos estos hechiceros y estos se lloran cuando muere Jacob, ¿no? Y se sabía que esencialmente Israel, de los hijos de Jacob, representados en Yosef, en Manasés y en Efraín, son la espiritualidad. E Israel significa la construcción y significa la materialidad. O sea, estaban todos poseídos por lo que, bueno, algunas obras modernas le llaman el espíritu de Mamón. Todo Egipto tenía ese problema. ¿No tendría que haber estado contento Egipto porque había muerto su archienemigo? Y a Jacob. Por fin se murió el viejito ese. ¿Está? El tzadik. Bueno, ¿qué pasó? Y ahora les cuento. Lo que no está sino que está en los libros sagrados que acompañan las instrucciones. Esto no lo van a encontrar. Era tan grande la santidad de Jacob, Israel, que porque hay dos palabras, dice, primero fue a Egipto y después descendió a Egipto. Y después ascendió de Egipto. Y después dice ascendió Egipto. Ahí parece otra contrariedad. Lo que terminó pasando es que era tan grande la santidad de Jacob que cuando baja a Egipto, la santidad de Jacob baja a Yosef y baja a sus dos hijos y baja a todo el pueblo. Y gracias al pueblo de Israel, que conocían las cuestiones celestiales, a Egipto le empezó a ir bien, se puso robusto, ¿sí? Porque Egipto robaba un poco de la vitalidad espiritual de los hijos de Israel y de Yosef y de los hijos. ¿Me explico? ¿Sí o no? Ahora, cuando Jacob está por morir, va y decide ir a la cueva de Macpela. ¿Dónde? A la morada de los otros justos. Y cuando él se va, arrastra tras sí todos los poderes inferiores que tenían poderes ahí en Egipto, las energías, porque las acciones espirituales que hacían en Israel, las hacían, miren como esa gente que menciona el nombre de Dios en vano, y que cada tanto algo le sale más o menos, que este perro no me toque, que si yo, eso es cualquier cosa, pero bueno, y Diosito, y vos sí, este no lo honra, pero bueno, alguna cosita más o menos, bueno, pero llega un momento que hasta eso se termina, ¿sí? Y Jacob vuelve, se junta con Israel, con las almas que estaban allá, en su tierra. Por consiguiente, en la caravana va Yosef y van, claro, Manasés y Efraín, y van las almas que estaban en Israel. Es vaciado Egipto. Cuando se vacía Egipto, se produce la muerte de Egipto. Muere Egipto. Y por eso dice que incluso los magos malos lloraban todos porque se quedaron sin fuerza. Y vieron que había sido una estrategia bárbara de Jacob. ¿Me explico? Por eso la Biblia dice claramente que el impío incluso ha sido creado por Dios para el día de su propia ira. ¿Para qué lo creó Dios al impío? Para el día de su propia ira. ¿Ok? ¿Sí o no? Ahora, si vos sos hijo de Dios, vas a saber entender esto y vas a decir, bueno, pero Dios sigue siendo amoroso y bueno. Por eso hay un nombre que se llama el día de la ira de Dios, por ejemplo. Mirá si yo te lo sigo. O sea, es soltarle
vos que sos hijo de Dios, ya a esta altura supongo que no dudarás del amor de Dios incondicional hacia vos, ¿sí o no? Incondicional, digamos, el amor. O sea, si la persona se desvía, Dios te va a disciplinar. O sea, al que ama, disciplina, ¿está? ¿Por qué tuvo que hacer Jacob esto de pedir que cuando él se muera lo lleven a Macpela para arrancarle de vuelta las chispas de poder que los egipcios habían visto y habían aprendido a hacer algunas cosillas? Por ejemplo, gente impía puede orar. Orar es una chispa divina que se le fue dado a los hijos a los hijos de Dios, a los hijos de Israel. Van a orar un tiempo. Lo que pasa es que no saben que después, al no haber sido, no oraron en el espíritu, no oraron, y bueno, todo vuelve sobre ellos. ¿Está? Gente, hechiceros, naciones quisieron maldecirlo a Israel. Fueron e hicieron hechizos. Bueno, y los vamos a maldecir. ¿Y qué les pasó? O sea, ¿está? Bueno, ¿cómo terminaron? ¿Por qué? Pero hubo una precaución que enseña y Jacob, y con esto termino acá, ¿sí? Y quiero un par de preguntas, ¿está? Como dijimos hoy, no hay Israel que no pregunte, que no quiera ascender. Bien. ¿Cuál fue el problema con Israel? Cuando tenía tanta fuerza espiritual, sabía cómo hacer las cosas, tenía autoridad, pero dice la Escritura, pero Israel gustó del pan de Egipto. Y el pan de Egipto son las cosas que te facilita alguien que no es Israel, no es hijo de Dios, pero está más o menos ahí y te quiere intercambiar un par de cosas a modo canje. Por eso la Escritura que dice en el libro de Proverbios, no comas pan con el avaro. ¿Lo leyeron eso? ¿Lo leyeron el proverbio? No comas pan con el avaro, porque son engañosas sus intenciones. Dice esto, comerás y el pan se quedará atrapado en tu metzar, cuello. Cuellos metzarim. Y Egipto es Mitzraim. Cuellos significa también. ¿Me entendés? Entonces, ojo los hijos de Dios con estar recibiendo migajas emocionales de... Sí, no es hijo de Dios, pero bueno, me dan una palabrilla, un consuelillo. Un alivio. Tremenda palabra y su procedencia, alivio. O me da algo que... No, solamente por eso, escuchen, termino con esto. Ni bien pasó esta crisis, o sea, apareció Moisés, el libertador, y fue libre la nación de Israel. ¿Por qué? Porque llegó un momento que Moisés, el libertador, entre otras cosas, representó el liderazgo que decía, yo ya no quiero nada de este faraón, nada. Está bien que ya se oprimió y hace esto, pero nada. Bueno, incluso, bueno, yo te doy un poquito. No, nada es nada. ¿Está? Por eso que después de acá, bueno, viene paulatinamente la utilización de los 72 nombres de Dios. Y sí te voy a decir dos nombres de Dios. Número 1. Bueno, el Yod-Hei Vav-Hei, que vos ya lo conocés. ¿Sí? Que en realidad traducido como yo soy el que soy, pero no, dice yo soy el que seré. Que significa que una persona que realmente sigue a Dios tiene un proyecto de qué quiere ser. Porque su propio Dios, Él mismo está diciendo yo soy el que seré. Él se pone en nuestro zapato como diciendo, dale que yo también tengo un proyecto de vida para mí mismo. ¿Cómo va? ¿Cómo Dios tiene un proyecto de vida para sí mismo? Pero es para mostrarnos nomás. Es más, está tan comprometido en darnos el ejemplo que Él mismo, por así decirlo, va cambiando y creciendo. ¿Sí? Oh, es blasfemia eso, si Dios es siempre el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Así porque dice la Biblia que Jesucristo por medio de la obediencia aprendió lo que era
la sujeción. Aprendió. ¿Cómo Jesús? Si Jesús es omnisciente, ¿cómo aprende? Bueno, aprende. ¿Sí? En este formato físico que sabemos que se unificó, se expresó Dios. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, que podamos ser Israel, que somos Israel, que asumamos como somos, ¿sí? Tomar el control de nuestra emocionalidad, corregir lo que hay que corregir, no querer corregirle al otro, co-crear, tomar el compromiso del cambio de nuestro entorno. Cambio en todo, todo tiene que cambiar para bien, todo debe cambiar. Utilizar los 72 nombres de Dios, saberlos y apropiarse. ¿Está? Hay un nombre llamado Emanuel, por ejemplo, digamos. ¿Lo conocen? No es Emanuel. Pero bueno, ustedes lo conocen como Emanuel. ¿Qué significa qué? Dios con nosotros. ¿Ok? Y si vos te apropias de esa virtud y vos la querés replicar, ¿en qué te convertís? Bueno, sí, en un Emanuel. Pero ¿y qué haces para...? ¿Cómo lo exteriorizás al haberte convertido en un cierto Emanuel? Dios con nosotros. Por ende, si yo tengo la esencia de Emanuel, yo con los otros. El mejor nombre que se le puede dar a una persona que se cierra, que es entrópico, ¿no? Emanuel, porque es Dios, que siendo Dios igual vino con nosotros. Así que vos, sí, que tenés características de Dios, por más puro y santurrongui que crea ser, es con nosotros, con el pueblo. ¿Ok? Bueno, que el Señor les bendiga.